Bienvenidos a un nuevo capítulo cargado de velocidad, vértigo y verdadero peligro. Hoy no estamos aquí para hablar de motos comunes y corrientes. No, esta vez cruzaremos la delgada línea entre la pasión y la tragedia, entre la potencia indomable y el caos mecánico. Prepárense para un recorrido por el oscuro y fascinante mundo de las 10 motocicletas más peligrosas de la historia de la creación. Algunas fueron fabricadas para romper récords, otras simplemente para romper reglas. Con velocidades de infarto, aceleraciones que desatan fuerzas incontrolables y diseños tan defectuosos que parecen salidos de una pesadilla sobre ruedas, estas máquinas han dejado una estela de accidentes, asombro y leyenda. Y no se dejen engañar, no todo lo que brilla es oro ni todo lo que ruge es confiable. Algunas de estas motos a simple vista podrían parecer inofensivas, casi domésticas, pero en su interior esconden un alma salvaje, desequilibrada y a veces letal. Desde modelos con frenos tan deficientes como un suspiro en una tormenta, hasta bestias con más caballos de fuerza que estabilidad. Este conteo no dejará indiferente a nadie. ¿Has oído hablar del apodo de hacedora de viudas? No es casualidad. Hay motocicletas que desafían la lógica, que exigen más de lo que cualquier conductor promedio puede dar. Y lo peor de todo es que muchas de ellas siguen rodando por las calles del mundo. Así que ajusta bien el casco, si es que te animas a subirte, y prepárate para conocer a las verdaderas reinas del peligro. Esto no es solo velocidad, esto es supervivencia. ¿Estás listo para saber cuáles son? Entonces acelera con nosotros hacia este viaje sin frenos al corazón del caos motorizado. 1. 1972. La carretera se convertía en ruleta rusa. La protagonista, Kawasaki H2750, una bestia de 2 tiempos y 750 centímetros cúbicos que pasaría a la historia no solo por su velocidad, sino por el siniestro apodo que arrastra hasta hoy, la hacedora de viudas. ¿Exageración? Nada más lejos de la realidad. Esta motocicleta, que en el papel prometía emociones extremas, se convirtió en una auténtica amenaza sobre ruedas. Su aceleración era comparable a la de un misil tierra-tierra, pero sin sistema de guía. Cada vez que alguien giraba el puño del acelerador, no sabía si terminaría la jornada conduciendo o en el hospital. ¿El problema? Una entrega de potencia salvaje e impredecible, propia de los motores de 2 tiempos, que catapultaba al piloto sin previo aviso, convirtiendo cualquier paseo en un ejercicio de supervivencia. Y como si esto no fuera suficiente, los frenos eran prácticamente de la edad de piedra. Frenar esta máquina era como intentar detener un tren con una liana. Para los conductores novatos era una sentencia escrita: potencia descontrolada más frenado precario igual a accidente inminente. ¿Y el chasis? Un chiste macabro. Flexible, endeble, inestable. A altas velocidades el cuadro se retorcía como una serpiente, haciendo que el manejo fuera errático y aterrador. Imagina acelerar y sentir que tu moto se quiebra bajo tus pies. No es ciencia ficción. Fue 1972. Fue Kawasaki. Fue la H2750. Y así esta máquina nacida para volar terminó dejando tras de sí un reguero de miedo, respeto y viudas. 2. 1997. El rugido de la Suzuki TL1000S llegaba como una promesa de poder, pero también de tragedia. A simple vista parecía una joya de la ingeniería nipona, pero bastaba subirse y acelerar para descubrir la cruda realidad. Esta no era una motocicleta más, esta era otra viuda negra sobre ruedas, y su veneno estaba en cada centímetro de su diseño. Apodada con justicia Widowmaker, esta Suzuki no se ganó el título por su brutal potencia, que sí tenía, sino por su comportamiento errático, nervioso y absolutamente impredecible. Su manejo inestable a altas velocidades transformaba cualquier paseo en una apuesta mortal. Bastaba tomar una curva o acelerar con decisión para que el manillar comenzara a vibrar violentamente, desatando lo que los expertos llaman un bamboleo mortal, un fenómeno capaz de arrojar al piloto contra el asfalto sin previo aviso. Pero eso no era todo. Su entrega de potencia irregular era una trampa letal para los menos experimentados. Aceleraciones bruscas, desequilibradas, imposibles de anticipar. Y cuando llegaba el momento crítico, cuando cada segundo contaba, la TL1000S fallaba otra vez. No tenía ni ABS, ni control de tracción, ni sistemas de ayuda al frenado. Solo el talento o la suerte del conductor decidía si terminaba la curva o en la morgue. La Suzuki TL1000S no perdonaba errores. Era bella, veloz y letal. Otra máquina que demostró que a veces el verdadero peligro no está en la potencia, sino en el diseño. Y en 1997 ese diseño dejó su huella en el pavimento.
3. 1985. El mundo de las motocicletas recibía un verdadero monstruo de acero, la Yamaha VMAX VMX 1200. Desde su silueta agresiva hasta su rugido ensordecedor, esta cruiser musculosa dejaba algo muy claro: no era una moto para cualquiera, era una declaración de poder, velocidad y peligro inminente. Inspirada en las motos deportivas y naked más radicales, la VMAX parecía una criatura salida de una carrera clandestina. Su diseño apuntaba directamente al asfalto y a la adrenalina, y lo hacía con un arma secreta, una relación de transmisión corta que le permitía una aceleración brutal. Sí, brutal, porque más que avanzar, la VMAX despegaba, y si el piloto no estaba absolutamente preparado para ese golpe de potencia, el resultado podía ser catastrófico. Y ahí no terminaban los riesgos. La Yamaha VMAX era famosa entre los motociclistas veteranos por una consigna tan clara como escalofriante: no hay lugar para errores. Una curva mal tomada, una frenada de pánico, un descuido al acelerar, y el final podía estar a solo unos metros. Su implacable respuesta exigía respeto absoluto o te lanzaba al suelo sin contemplaciones. A eso se sumaba un diseño controvertido: el tanque de combustible bajo el asiento, lo que le daba un centro de gravedad engañosamente bajo. Perfecto para correr en línea recta, sí, pero un infierno en entornos urbanos o carreras sinuosas. La VMAX se volvía rígida, pesada, torpe, como un toro en una cristalería. La Yamaha VMAX VMX 1200 fue y sigue siendo una leyenda temida, una moto creada para los valientes y que no perdonaba a los distraídos. En 1985 nació una bestia y desde entonces ha dejado cicatrices en el alma del motociclismo. 4. 2002. Harley Davidson sorprendía al mundo con una criatura que rompía todos sus moldes: la Harley Davidson V-Road. A primera vista era una joya moderna, líneas elegantes, motor poderoso, alma rebelde, pero detrás de esa estética seductora se escondía una trampa sobre ruedas. La V-Road no era una Harley común, era un misil bajo con curvas peligrosamente letales. Diseñada como parte de la serie VRSC, la V-Road fue una apuesta arriesgada. Baja, compacta y con un centro de gravedad que rozaba el suelo, parecía perfecta para devorar el asfalto en línea recta. Pero el drama comenzaba cuando el camino dejaba de ser recto. Tomar una curva cerrada con la V-Road era como caminar en la cuerda floja sin red. La parte inferior rozaba fácilmente el suelo, y ese simple contacto podía provocar la pérdida total del control. Un mínimo error y el piloto salía volando. Y aunque la estabilidad en línea recta era notable, a altas velocidades la V-Road se transformaba en una máquina impredecible, una sensación flotante, nerviosa, que solo los motociclistas más expertos podían tolerar. Para los desprevenidos era una experiencia tan intimidante como peligrosa, pero quizás lo más desconcertante era que esta no se sentía como una Harley, no ofrecía la comodidad icónica ni la conducción relajada que enamora a los fanáticos de la marca. La V-Road era otra especie, agresiva, tensa y con un temperamento que se salía del control con facilidad. La Harley Davidson V-Road de 2002 no fue un fracaso, fue una advertencia disfrazada de revolución, un diseño que desafiaba la tradición, sí, pero que también desafiaba a la seguridad. Una moto que seducía con su imagen y sorprendía con su riesgo. 5. 1924. El rugido del motor de la Brock Superior SS100 marcaba el ritmo de una época dorada y mortal. Considerada por muchos como la Rolls-Royce de las motocicletas, esta belleza vintage no solo deslumbraba por su elegancia, sino que también escondía un oscuro secreto. Era una trampa sobre ruedas disfrazada de lujo. Diseñada en una era en la que la seguridad era apenas una sugerencia, la SS100 era una máquina imponente para los estándares de los años 20, pero hoy en día sería una auténtica pesadilla mecánica. Frenos deficientes, neumáticos con un agarre casi nulo y un chasis más inestable que una bicicleta de juguete convirtieron a esta joya británica en un arma de doble filo. Una simple maniobra evasiva o un bache inesperado podían bastar para llevar al piloto directo al hospital o peor. Su suspensión rígida ofrecía una experiencia de manejo tan dura como peligrosa. No perdonaba errores ni toleraba caminos en mal estado. Cada viaje era una apuesta, una ruleta rusa sobre dos ruedas. Incluso los motociclistas experimentados sudaban frío al enfrentarse a su conducción impredecible. Hoy la Brock Superior SS100 es una pieza de museo, pero en su época fue una fiera indomable.
Y aunque su silueta sigue robando suspiros, lo cierto es que jamás debería considerarse una moto para el uso diario. Detrás de su estampa noble y clásica se esconde una motocicleta que, en lugar de caminos, abría el paso hacia el riesgo, un icono del pasado y una advertencia eterna. 6. 1948. La leyenda negra sobre dos ruedas, Vincent Black Shadow, la bestia británica que desafiaba la muerte a 200 km por hora. Así se conocía a esta motocicleta tan venerada por su velocidad como temida por su comportamiento impredecible. Pero detrás de su mítica silueta se escondía una realidad que haría temblar a cualquier motociclista sensato. La Vincent Black Shadow era una trampa mortal con ruedas. Capaz de alcanzar los 200 km por hora, algo casi impensado para la época, esta máquina parecía sacada de un sueño hasta que llegaba la hora de frenar. Su sistema de frenado era tan primitivo que más bien parecía prestado de una bicicleta antigua. Intentar detener semejante monstruo con esos frenos era como querer frenar un tren con los pies. Pero eso no era todo. El chasis flexible de la Black Shadow se doblaba más de lo recomendable al tomar curvas, provocando violentas vibraciones que hacían sentir al conductor como si estuviera domando una fiera desbocada. Y por si fuera poco, su suspensión rígida como una tabla convertía cualquier bache en una amenaza directa a la integridad física. Sin ABS, sin control de tracción, sin piedad, la Vincent Black Shadow no ofrecía margen de error. No era para novatos ni para quienes buscaban un paseo placentero. Era un vehículo exclusivo para los osados, los temerarios, los que vivían al filo del desastre. Hoy es un icono vintage, pero en su tiempo fue una sentencia de riesgo disfrazada de velocidad. Una máquina hermosa, sí, pero también una de las más peligrosas que haya surcado los caminos británicos. 7. Terror todoterreno. La Suzuki TM400 Cyclone de 1971, la motocicleta ligera que sembró el caos en los circuitos de motocross. Corría el año 1971 cuando Suzuki lanzó al mercado lo que parecía ser una revolución, la TM400 Cyclone, una máquina ligera que prometía dominar el mundo del motocross. Pero bajo esa apariencia prometedora se ocultaba una bestia descontrolada, una pesadilla mecánica con hambre de derrapes, caídas y huesos rotos. Diseñada con un motor de 396 centímetros cúbicos, esta moto aceleraba como un demonio poseído, pero con un detalle que pronto se convirtió en su sentencia de infamia. Su chasis era demasiado ligero y endeble para soportar semejante poder. Era como montar un cohete sobre ruedas de papel. El cuadro se torcía con facilidad, incluso en terrenos lisos, y a altas velocidades simplemente parecía deshacerse entre las manos del piloto. Y si hablamos de su entrega de potencia, prepárense. Pasaba de 0 a demencial entre las 3.500 y 5.000 revoluciones por minuto, de forma tan abrupta y errática que muchos la describieron como una trampa mortal con acelerador. Esta imprevisibilidad convirtió a la TM400 Cyclone en el enemigo número uno de los novatos, que, ilusionados por su peso liviano, no sabían que se estaban subiendo a una auténtica ruleta rusa sobre dos ruedas. ¿Le decían Cyclone? Más bien debía llamarse Desastre Imparable, una moto tan indomable como peligrosa que dejó su huella en la historia del motocross, marcada por cicatrices, fracturas y más de un grito de horror. 8. Explosiva y traicionera. La Kawasaki GPZ 750 Turbo de 1983, la promesa de velocidad que casi se convierte en una sentencia de muerte. En 1983, Kawasaki apostó fuerte con un monstruo mecánico que prometía dejar atrás a toda la competencia, la GPZ 750 Turbo, una motocicleta que no solo se veía agresiva, sino que rugía con un turbo que podía hacerte volar o estrellarte. Diseñada con la peligrosa combinación de turboalimentación y poca paciencia para los errores humanos, esta moto ofrecía un impulso de poder tan repentino como incontrolable. Bastaba con alcanzar el rango crítico de revoluciones para que la GPZ 750 se transformara de una cruiser moderada a un misil sobre dos ruedas. Los pilotos inexpertos no sabían qué los golpeaba. Un segundo estaban rodando tranquilos, al siguiente ya estaban fuera de control. Pero eso no era todo. Aparte de su entrega de potencia bruscamente impredecible, la Kawasaki GPZ 750 Turbo ardía literalmente. El motor turbo hacía que la moto alcanzara temperaturas alarmantes, provocando graves problemas de sobrecalentamiento. En lugar de una máquina ágil, muchos se encontraron montando un horno sobre ruedas, difícil de controlar y aún más difícil de mantener en marcha sin que sudaras más que el propio motor. La GPZ 750 Turbo no era una moto práctica ni segura, era una trampa con estilo, un experimento de velocidad mal calculado.
A día de hoy se la recuerda como una máquina temible, más cercana al caos que al control. ¿Era veloz? Sí. ¿Era estable? Para nada. ¿Era peligrosa? Como pocas. 9. La Honda CX500 Turbo de 1981. La bestia de bolsillo que podía hacerte volar sin previo aviso. Cuando Honda lanzó la CX500 Turbo en 1981, prometía ser una revolución tecnológica. Turboalimentación, inyección electrónica y una potencia brutal para una moto de peso medio. Pero detrás de su elegante diseño futurista y su motor avanzado se escondía una auténtica bomba de tiempo sobre dos ruedas. Lo que parecía una apuesta ingeniosa terminó siendo una combinación tan desequilibrada como peligrosa. Honda instaló un turbocompresor en una moto mediana sin reforzar adecuadamente su chasis ni su suspensión. El resultado, una máquina demasiado capaz para su propio bien. Cuando el turbo entraba en acción, la potencia se disparaba de manera abrupta, dejando a muchos conductores, especialmente a los menos experimentados, completamente descolocados y fuera de control. La ilusión de seguridad propia del sello de Honda atrajo a pilotos confiados que jamás imaginaron que una CX500 Turbo pudiera comportarse como un toro desbocado. Para muchos lo que prometía ser una conducción suave y moderna terminó en sustos, derrapes y caídas aparatosas. Pese a sus innovaciones tecnológicas, la CX500 Turbo no era la amiga dócil que aparentaba. Con una potencia que superaba con creces su capacidad estructural y una entrega explosiva difícil de predecir, esta Honda se ganó a pulso su lugar en la lista negra de las motos más peligrosas de los 80. Un lobo turbo disfrazado de oveja japonesa. 10. Máquinas del infierno sobre dos ruedas. En el oscuro y temerario mundo del motociclismo extremo, hay una creación que se alza como un verdadero monstruo de acero y ruido. La Thunderbike Dragster RSR con motor Harley-Davidson SE110. Esta bestia, una de las 10 que existen, ha sido modificada hasta el punto de desafiar la lógica, la seguridad y la cordura. Su motor SE110 no solo ruge, sino que escupe potencia descontrolada, llevando al límite lo que debería ser una experiencia sobre ruedas y convirtiéndola en una ruleta rusa motorizada. Lo que debería ser una motocicleta ha sido transformado en un proyectil inestable con alma de Frankenstein. Piezas trasplantadas de otras motos sin ninguna consideración técnica han convertido esta máquina en un verdadero peligro andante. Frenos que no pueden seguir el ritmo de un motor furioso, suspensiones mal calibradas que convierten cada curva en una sentencia de muerte y una estructura que desafía toda noción de equilibrio. Cada Thunderbike modificada es un cóctel explosivo de errores de ingeniería. A más de 200 km por hora, una suspensión mal instalada puede hacer que el piloto pierda el control en una fracción de segundo. Y sin frenos acordes al poder del motor, la tragedia es solo cuestión de tiempo. Estas motocicletas no deberían circular en las calles ni en las pistas. Son bestias salvajes disfrazadas de arte sobre ruedas, y solo un constructor experimentado puede domarlas o al menos intentarlo. Modificar sin conocimiento no es personalización, es una invitación directa al desastre. ¿Vale la pena arriesgar la vida por unos caballos de fuerza extra? Cuando la pasión se transforma en imprudencia, el resultado puede ser letal. Quédate atento porque en este canal la locura sobre ruedas nunca se detiene. Si este desfile de máquinas imposibles te dejó con la boca abierta, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartir tu reacción en los comentarios. ¿Qué opinas sobre estas creaciones? ¿Son arte, locura o ambas? Tu opinión cuenta y queremos leerla. Y no olvides suscribirte al canal y activar esa campanita, porque el próximo episodio podría mostrarte la motocicleta más insólita que hayas visto jamás. Esto fue solo el comienzo. Nos vemos en la próxima vuelta, donde el rugido de la imaginación no tiene límites.